Siguiendo con la dinámica que estamos hablando acerca de la virtud de la fe, de la adhesión a Cristo, en esta segunda sesión, realmente vamos a tratar de descubrir la voluntad de Dios y nuestra voluntad. Ya hablamos acerca del apego del dinero, de las riquezas o de seguir a un Dios que realmente nos concede todo. Por eso le pedimos al Espíritu Santo que nos siga realmente iluminando y indicando y administrando de acuerdo al magisterio de la Iglesia este hermoso reencuentro con la fe. Es decisivo para que nuestra fe se haga más profunda hasta transformarse en una adhesión total a Cristo. Nuestro anhelo de cumplir en toda su voluntad y nuestro consentimiento de nuestra propia voluntad que sea crucificada. Adherirnos a Cristo significa someter nuestra voluntad a la de Él. La vida interior, querido hermano, querida hermana, es una continua tensión entre la voluntad de Dios y la voluntad del hombre. Esa tensión surge del hecho de que nosotros giramos incesantemente en torno a nuestra propia voluntad, en la búsqueda de lo que nos es cómodo, mientras es sabido que el alcance de nuestros planes y de nuestros anhelos, el alcance que nosotros deseamos, no coincide lo que Dios quiere. Y el hombre se defiende ante la anulación de sus propios deseos. Se defiende porque no acepta la sumisión, no acepta la obediencia, no acepta lo que Dios le marca en su camino, el reto. Y es un reto muchas veces, queridos hermanos, querida hermana, de reencontrarnos a nosotros mismos. Ahí está el misterio de la fe. La fe es darse, donarse, pero también es reencontrarnos a nosotros mismos, descubrir esa gracia bendita que proviene simplemente del amor de Dios sobre nosotros, sus criaturas. Alguien me diría, ¿pero en qué consiste ese mecanismo de defensa de la racionalización? En que inconscientemente justificamos nuestras aptitudes con base en motivaciones que aceptamos, rechazando las motivaciones que nos impulsan a realizar una misión del Señor. Por ejemplo, realmente cuando alguien te llama y te dice hay que ir a realizar una misión, entonces comienzan los obstáculos. Primeramente, a veces decimos, no tenemos tiempo. Lo clásico, no hay tiempo para el Señor. Segundo, ¿de qué hora a qué hora es? Porque luego yo tengo que realizar algo. O hay algunos que dicen, no, yo tengo miedo porque no sé lo que va a suceder o lo que se va a realizar en el proceso de la misión en la cual nos manda el Señor. Dios, cuando te llama, su palabra dice que Él te va a proveer todo. Si es posible que no vayas con nada, absolutamente libre. Que no tengas preocupación de llevar dinero. ¿Qué es lo que vas a comer? ¿Qué es lo que vas a actuar? ¿O qué es lo que tú vas a decir? Porque te voy a decir que quien capacita no es tu inteligencia la que va discerniendo. Es la fuerza del Espíritu Santo, que es el que comienza a desglosar y a comunicarte la vivencia de Dios en tu vida. Y es por eso uno se sorprende cuando de repente escucha una grabación y uno dice, ¿y por qué dije esto? ¿Por qué salió esto? Es que no eras tú. Era la voz del Señor que utilizaba el mecanismo de tu cuerpo para hablarle a su pueblo y para hablarte a ti mismo. Los mecanismos de defensa realmente a veces son, perdone la expresión, son tontos. Son aptitudes mediocres en donde realmente nos va demostrando que nuestra fe todavía necesita ser consolidada,
rebustecida, para que teniendo un solo cantar, un solo mirar, una sola visión, podamos realmente desapesegarnos de este mundo. Es decir, dejar a este mundo y buscar la sublimidad, el amor, todo lo que te trae paz a tu alma. ¿Con cuánta frecuencia invitamos a alguien? Y a veces uno sale hasta con este tipo de disculpas. Tengo que descansar, no puedo ocuparme de eso. Tengo derecho, he sido perjudicado, tengo que defenderme. Y puedes incluso dedicarte explícitamente a un supuesto amor al apostolado que tú dices que tienes. Pero en la fuente de todo ello puedes estar ocultando un egoísmo inconsciente. Qué tristeza y pena. ¿Cómo nos mirará el Señor? Decimos, Padre nuestro que estás en el cielo. Y decimos, santificado sea tu nombre. Pero nuestra actitud, nuestro testimonio, da mucho que desear, mucho que hacer ver a otra persona la supuesta gracia que tú dices que tienes porque te has encontrado con el Señor. Tu testimonio de vida tiene que ir de acuerdo a lo que tú manifiestas en el caminar y en la gracia de Dios. Si hay que morir por el Evangelio, muere por el Evangelio. Jesús no tuvo la culpa de nada y en cambio acarreó tu pecado, mi pecado, el pecado de la humanidad. Y Él no buscó disculpa ni excusa alguna, sino que dio su vida libremente para que el día de hoy tú y yo la tengamos en abundancia. Santa Teresita decía que en las noches oscuras del alma, ella decía que muchas veces quería orar y no podía porque el llanto la consumía y le reclamó al Señor: ¿dónde tú estabas cuando yo te invoqué? Y el Señor, de una forma sonriente, le dijo: ay, Teresa, Teresa, siempre estuve a tu lado, pero el torrente de tus lágrimas formó una catarata que te impedían verme. Pero yo estuve allí cuando tú decías que tenías una sequedad en el alma. Yo estaba allí cuando reclamabas y decías y me decías: ¿a dónde estás? Yo estuve ahí porque te sostuve para que no cayeras. Yo estuve ahí y muchas veces susurré tu nombre en tus oídos, pero tu ceguera, por actuar de acuerdo a tu voluntad, te impedían despertar la afinidad de la fe para poderme ver en tu dolor, para poderme sentir en tu dolor, para poder dialogar conmigo y escuchar la palabra de amor que de mis labios brotaba. Te amo, hija mía. Siempre estaré a tu lado. Y hoy el Señor esa misma palabra te lo está diciendo a ti. Búscalo. Entra a leer su palabra a través de la Santa Biblia. Pero léala con un corazón pidiéndole al Espíritu Santo que venga y te ilumine. Y realmente te dé el discernimiento. Y vas a descubrir cómo Dios nos habla, cómo Dios nos instruye, cómo Dios nos ama. Cuando nosotros relacionamos estos acontecimientos con la vida de los santos, nos muestra muchas veces cómo Dios frustró sus planes para que su voluntad pudiera fundirse con la de Dios.
Y vuelvo a decir, Santa Teresa de Ávila fue a Sevilla para fundar una nueva institución conventual. Eran los difíciles tiempos de la Reforma y Santa Teresa creó entonces una nueva y progresista rama de las hermanas carmelitas. La creación de la nueva institución exigía que Santa Teresa, como su superiora, viajara con un grupo de hermanas al lugar en el que iba a estar su sede. Las monjas por lo regular solían viajar en carruajes muy cerrados porque las carmelitas reformadoras, las descalzas, son una orden de clausura y no pueden dejarse ver en público. Escondidas dentro de su carruaje se sentían seguras y tenían la esperanza de que podrían llegar a su objetivo sin ser vistas por nadie, porque no querían dar un espectáculo. Era el día de la venida del Espíritu Santo. Las hermanas partieron muy temprano por la mañana. Teresa escogió una iglesia que estaba en uno de los más alejados arrabales de Córdoba para hacer una pausa. Ahí el padre Julián de Ávila iba a ofrecer una misa para ellas con el fin de que nadie las viera y luego las monjas iban a reanudar su viaje. Pero muy pronto resultó que para llegar hasta la iglesia escogida había que pasar por un puente. Sin embargo, el puente a esa temprana hora estaba cerrado y los vigilantes que lo cuidaban informaron que tenían que pedirle la llave al alcalde. El alcalde todavía estaba dormido y no permitía que se le despertara en situaciones parecidas. Tuvieron que esperar. Salió el sol y comenzó a hacer mucho calor. La gente comenzó a agruparse en torno al carruaje. Algunos, los más ansiosos de descubrir algo sensacional, trataron de echar una mirada al interior. Al fin, después de una espera de 2 horas, trajeron la llave y se pudo abrir el puente. El carruaje se puso en marcha, pero resultó que por ser demasiado ancho no podía pasar por el puente. Y empezaron a pasar las horas. Santa Teresa anhelaba mucho participar en la solemnidad de la venida del Espíritu Santo y en la misa, y ansiaba que todo el viaje se hubiera podido hacer sin que las monjas fueran vistas por la gente. Pero las horas de inactividad transcurrieron una tras otra, cuando al fin fueron cortadas con sierra las partes del carruaje que sobresalían demasiado y las monjas pudieron llegar hasta la iglesia fuera de la ciudad. Tuvieron otra sorpresa más. Resultó que la festividad de la venida del Espíritu Santo era una fiesta patronal en esa iglesia, y como suele ocurrir en esos carros, tanto por dentro como en sus alrededores, la iglesia estaba repleta. Eso ya fue demasiado. Santa Teresa dijo que ella y las demás hermanas estuvieron a punto de rehusarse a asistir a la Santa Misa. Más tarde reconoció que aquel hubiera sido un grave error. Por suerte, el padre Julián ordenó a las monjas que participaran en la Santa Misa a pesar del gentío que había. Salieron pues de su escondite y empezaron a cruzar la iglesia. Santa Teresa, que siempre relata las cosas con mucho colorido, dijo: más que tarde que cuanto la gente las vio, cubiertos con velos y con hábitos blancos, reaccionaron como suele hacer el público de las corridas cuando sale el toro al ruedo. Santa Teresa confiesa que aquel fue uno de los mayores disgustos de su vida. Ese disgusto tan grande se lo dio el Espíritu Santo en la festividad de su venida. Querida familia, muchas veces el Espíritu Santo desciende para alborotarlo todo, para ver cómo está tu fe. Todas las dificultades que se presentaron solamente fueron para ver en quién tenían puesta su confianza. Y el Espíritu Santo descendió sobre Teresa y las demás hermanas, porque ellas aceptaron su acción y a someterse a la voluntad de Dios, profundizando su adhesión a Cristo. El Espíritu Santo, ese gran constructor de nuestra fe, las despojó y las hizo más pobres aún, para que fueran capaces de aceptar el poder de aquel que en la liturgia de la iglesia es calificado como Padre de los pobres. Le pido al Espíritu Santo que también santifique esta segunda parte de la enseñanza y que nos conlleve a la próxima para ir
viendo la realidad de su presencia. Alabado y loado sea Jesús sacramentado.